Buen día, profe. Hola. Hola, buen día, ¿se escucha? Sí. Hola. Hola, hola. Hola. Buenos días. ¿Hay alguien ahí? Sí, se escucha. Hola. Hola. Buenas. Hola, ¿ahora nos escuchás? ¿Tiene problemas con el audio o algo? Sí, porque lo podemos escuchar perfecto. Con todo capaz y tiene que volver a conectar y desconectar los auriculares, en caso esté usando claramente. Pero no sé si me escucha. No creo. Puede ser, a ver. A ver. Era yo. A ver, alguien que hable, por favor. Ahí se escucha. Aleluya. Ahora sí, gracias. Perdón, era yo. Me parecía rarísimo, no puede ser. Listo, ya está. Ahora sí, gracias a todos. Bueno, entonces voy a volver a compartir. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Buenísimo, ahí está. Bueno, empecemos entonces con el tema de hoy. Hay una pregunta en el chat respecto al presentismo en la presentación virtual. La verdad que yo no tengo la menor idea cómo funciona eso. Les soy franco. Tengo entendido que el hecho de conectarse es dar el presente, pero más que eso no sé decir. Ni si necesita cierta cantidad de tiempo. De lo que tengo entendido, no es necesario dar el presente en clases virtuales. Bueno, está bien, lógico, porque es un tema de conectividad también, ¿no? O sea, no todos tienen buena conexión, no todos tienen datos. Me imagino eso. En época de la virtualidad era la única forma de dar el presente. Ahora tienen la versión principal y también el presentismo que se da en el aula virtual, ¿no? Pero bueno, empecé. Hola, sí. Gracias, profe. Era eso, porque si no me iba a llevar el celular a la charla de última, pero... No, a ver, la idea es que ustedes aprendan, o sea, son adultos, si lo querés aprovechar, mejor, si tenés otras obligaciones, bueno, vos ves, es lógico.
Gracias, profe, disculpe. No, de nada. Bueno, hablemos de gastrulación. Hablemos de gastrulación. Hoy vamos a terminar más temprano, hoy vamos a terminar 10:30 para que sepan, que se organicen. Solo vamos a ocupar estas 2 primeras horas y los libero temprano. Y esta frase empieza así: verdaderamente el momento más importante en tu vida no es el nacimiento, ni el casamiento o la muerte, sino la gastrulación. Esto ahí está la frase en inglés, la original, yo les puse abajo la traducción, lo escribió un gran biólogo, un experto en biología del desarrollo, que es el nombre de esta materia, que se llama Louis Wolper, en 1986, señalando que la gastrulación es un hito clave en la ontogenia, en el desarrollo embrionario. Hay un antes y un después de la gastrulación. Y esto ocurre en la 3ª semana del desarrollo del embrión. O sea, muy temprano se establece la base para todo lo que va a ocurrir después. Por eso esta frase un poco graciosa: ni el nacimiento, ni el matrimonio, ni la muerte, sino la gastrulación es el momento más importante en tu vida. Y la gastrulación es conceptualmente la adquisición de una estructura trilaminar, 3 hojas germinativas, a partir de una única hoja germinativa que es el epiblasto. Una población, el epiblasto, origina 3 poblaciones celulares. ¿Y cómo se llaman esas poblaciones celulares? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Esas son las 3 poblaciones celulares a punto de partida del epiblasto. Para que se generen esas 3 poblaciones a partir del epiblasto, tiene que haber movimiento celular, desplazamientos celulares. Y estos movimientos, estos desplazamientos celulares, tienen que ser dirigidos, orientados, no al azar, y de manera integrada realizarse. Y esto incluye a todas las células que conforman el embrión. Como estos movimientos son dirigidos e integrados, uno puede marcar en el epiblasto lo que llamamos territorios presuntivos. Estos territorios presuntivos conforman mapas de destino. Es decir, si yo marco una célula de cierta región del epiblasto, puedo predecir a dónde se va a dirigir y qué tejido va a formar. Por eso hablamos de mapas de destino y territorios, o sea, áreas del epiblasto presuntivos que, según los movimientos que realicen, formarán tal o cual tejido. Entonces esto puede predecirse, porque son movimientos que uno podría llamar estereotipados, dirigidos e integrados. Por otro lado, de esta capa que llamamos epiblasto, que se ubica a nivel dorsal del embrión, el eje dorso-ventral se establece tempranamente. La hoja dorsal es el epiblasto, la hoja ventral es el epiblasto. Este eje coincide con uno previo que se llama embrionario abembrionario, que estaba marcado por la presencia en el polo embrionario del macizo celular interno. Entonces el eje dorso-ventral coincide con el eje embrionario abembrionario. Entonces este epiblasto, que es dorsal, va a generar 2 capas ventrales. La más ventral es el endodermo, una capa intermedia que es el mesodermo, y las células que van a conformar el ectodermo van a rellenar los espacios que se liberan producto de la internalización del endodermo y mesodermo. Ese movimiento de relleno, entre comillas, desplazamientos en la misma hoja, en el mismo epiblasto, se llama epibolia. Entonces se internaliza el mesodermo y el endodermo, y el ectodermo hace epibolia, es decir, se desplaza en el mismo plano del epiblasto y va a rellenar los espacios que va dejando las células que van a formar mesodermo y endodermo. En definitiva, las células que no se internalizan son las que van a constituir el ectodermo.
se manifiestan los ejes corporales. Estos ejes corporales que no estaban presentes antes de la gastrulación. El epiblasto es un disco, ya tiene forma de disco, por lo cual la simetría que tiene se denomina simetría radial. ¿Y qué es la simetría radial? Imaginen ustedes la rueda de una bicicleta. Hay un centro del cual salen los rayos hacia la cubierta, ¿no? Entonces, esa es la típica simetría radial, la imagen que tenemos de una rueda de una bicicleta, donde no podemos decir anterior, posterior, izquierda y derecha, porque esa simetría radial lógicamente no lo permite. ¿Y qué es lo que aparece en la gastrulación? Se establece y manifiesta lo que llamamos polaridad céfalo-caudal o antero-posterior y lo que llamamos simetría bilateral. ¿Qué es la simetría bilateral? Tenemos una línea media y a partir de la línea media tengo los laterales. Laterales que en un primer momento son simétricos, es como mirarse en el espejo, las dos manos son iguales, pero si yo las superpongo no son iguales. Entonces, ¿cómo es esa simetría de las manos? La simetría de las manos es especular, en espejo. Es como si una mano se mirara a la otra en el espejo. Eso es lo que llamamos simetría bilateral. Si yo divido al embrión en dos mitades, no se pueden superponer, no son iguales. Pero si las miro como en un espejo, ambas mitades son iguales. De todas maneras, tener en cuenta que esta simetría bilateral a nivel molecular va a ser asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Las mitades se pueden ver iguales, pero a nivel molecular ya hay diferencias entre el lado izquierdo y derecho. Es decir, la simetría bilateral precede a la asimetría izquierda-derecha, pero no se va a manifestar en la gastrulación, sino más adelante. Esta asimetría izquierda-derecha tiene que ver con la posición de los órganos. El corazón que apunta a la izquierda, el pulmón izquierdo no es igual al derecho, el hígado está a la derecha, el vaso está a la izquierda, la forma en que están distribuidos los intestinos en el abdomen, todo esto depende de la asimetría izquierda-derecha. Externamente parecemos simétricos, la mitad izquierda del cuerpo es simétrica a la mitad derecha del cuerpo, si se ven en el espejo, ¿no? Ahora bien, internamente no existe esta simetría, hay una asimetría izquierda-derecha, que también se adquiere en la gastrulación. Y en esta etapa entonces se especifican los tipos celulares que van a formar las hojas germinativas que les nombré antes, mesodermo, endodermo y el ectodermo, y que darán origen a todos los tejidos que conforman el organismo. Así que esta es la base, la gastrulación es la base, el punto de partida para la diversidad que va a venir después. Y yo como neurólogo obviamente tengo que destacar este ítem de la gastrulación, que es la formación del esbozo del sistema nervioso central, es la placa neural. La placa neural es el esbozo del sistema nervioso central, que va a formar una estructura tubular que lo vamos a denominar tubo neural. Tubo neural es, lógicamente, el resultado del plegamiento de la placa neural. Así que lo que se forma en este momento es la placa neural, un ectodermo especializado en la formación del sistema nervioso central. Aclaro que es ectodermo neural. Y en definitiva, la gastrulación es la estructura básica, esta estructura trilaminar es la básica para la adquisición del plan anatómico básico de todos los cordados, es decir, los que tienen una cuerda dorsal, una notocorda, una columna vertebral, los vertebrados,
durante la semana siguiente, que se denomina periodo somítico. Este es un excelente resumen de lo que es la gastrulación con todos los principales eventos que suceden en la misma. ¿Alguna pregunta de lo que estuvimos hablando hasta acá? Por ahora no, de mi parte. No, profe. Bueno, continuamos entonces. Aquí les muestro una imagen del embrión que durante la segunda semana se dedicó a implantarse, pero que en la tercera semana se va a dedicar a gastrular. Así que este es un embrión que lo vemos completamente incluido en la pared uterina, en el endometrio, que en este momento ese endometrio lo vamos a denominar decidua, porque es un endometrio modificado por la interacción con el embrión, no es el endometrio común, sino es un endometrio que tiene unas glándulas, como uno puede ver aquí, serruchos muy desarrolladas, glándulas están trabajando a su máxima expresión, un endometrio que está hinchado, lleno de líquido, un endometrio en el cual vemos un montón de células del sistema inmunológico, leucocitos, glóbulos blancos, invadiendo este endometrio en forma muy cercana al embrión, pero no lo rechazan, sino que lo aceptan. Esto es lo que llamamos reacción decidual. Este endometrio es la decidua, y esta decidua es lo que va a conformar, junto con los derivados del trofoblasto, el corion y a futuro la placenta. Pero igual es un tema que vamos a tocar un poco más adelante. Ahora dediquémonos al embrión. Es un embrión entonces que está completamente rodeado de tejido materno. Les señalo el tejido materno. Esta es la decidua. Y podemos ver aquí varias vellosidades cortadas. Las vellosidades están conformadas por sincicio trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo somático extraembrionario. Son los tejidos extraembrionarios que forman las vellosidades y que constituyen el corion. Aquí podemos ver muy tenuemente el mesodermo extraembrionario, se lo señalo, mesodermo extraembrionario, hoja somática. Podemos ver aquí cómo nacen algunas vellosidades que se llaman vellosidades de anclaje, que anclan el embrión a la decidua. Está señalado el citotrofoblasto, y se ven unos espacios que se llaman lagunas sinciciales, que están lógicamente revestidas por el sincicio trofoblasto. Entonces ahí están los tres tejidos: mesodermo extraembrionario somático, sincicio trofoblasto, que forman las lagunas sinciciales, y el citotrofoblasto. Bien, y aquí vemos el embrión propiamente dicho. Esa capa gruesa, oscura, negra, es el epitelio que conforma el epiblasto. Este es el epiblasto, y aquí se ve una condensación de células en la línea media. Ahí se está dando la gastrulación. Hay una capa ventral, que se la señalo también, se ve chiquitito, pero es el endodermo, se ve el saco vitelino definitivo, y dorsalmente del epiblasto se ve el saco amniótico. Este embrión está unido a la pared, al corion, a través de lo que se llama pedículo de fijación, que se los estoy señalando en este momento, pedículo de fijación, y hay una gran cavidad que rodea al embrión, que es el celoma extraembrionario. Así como hablamos de un mesodermo extraembrionario, hoja somática, la hoja visceral del mesodermo extraembrionario constituye la pared del saco vitelino definitivo, que les vuelvo a señalar aquí. Entonces, cavidades que vemos en este embrión, vemos el saco amniótico dorsal al epiblasto,
el saco vitelino ventral al endodermo y el celoma extraembrionario rodeando al embrión, celoma extraembrionario que se forma producto de la separación de la hoja somática del mesodermo extraembrionario de la hoja visceral del mesodermo extraembrionario que forma pared del saco vitelino. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Más o menos se entendió la imagen? Sí, se entendió. ¿Bien? Vamos entonces. Y aquí podemos ver entonces esquemáticamente cómo se ve el epiblasto. Acá podemos repasar en este esquema, en este dibujo, el sincicio trofoblasto de pintado de verde con las lagunas sinciciales, que en un futuro esas lagunas se van a llenar de sangre materna para realizar los intercambios embriomaternos. Entonces, el sincicio, el citotrofoblasto, que tiene característicamente imagen epitelial, y un tejido mesenquimático, que es el mesodermo extraembrionario, hoja somática. Se ve el pedículo de fijación, el saco amniótico, el saco vitelino definitivo, el epiblasto y el hipoblasto, que va a ser reemplazado por endodermo. Bien, epiblasto dorsal, hipoblasto ventral, cavidad amniótica dorsal, saco vitelino definitivo ventral, y vemos el mesodermo extraembrionario somático, que incluye el pedículo de fijación, y el visceral es el mesodermo que rodea al saco vitelino. Bueno, esto es un repaso esquemático. Veo entonces el epiblasto, saco este disco embrionario y puedo ver a nivel del epiblasto en la porción caudal, lo que va a ser la región caudal, la formación de un acúmulo celular lineal que se llama línea primitiva, la línea primitiva. En este esquema está cortado el borde del saco amniótico y está cortado el borde del saco vitelino. Puedo ver en esta región donde se cortaron las paredes de ambos sacos, puedo ver la capa epiblástica y la capa hipoblástica. Hay una zona de fuerte adherencia entre los dos epitelios, entre el epiblasto y el hipoblasto, que se llama placa precordal. Recordemos la placa precordal porque es la que va a dar origen a lo que se llama membrana bucofaríngea, que me va a separar la cavidad de la boca primitiva, que se llama estomodeo, de la primera porción del intestino, que se llama faringe, región faríngea. Entonces, membrana bucofaríngea, a punto de partida de esta placa precordal, que es un área de fuerte adherencia entre el epiblasto y el hipoblasto. Bien, nuevamente Profe, aquí vemos... Sí, yo tengo una escucho. duda. No entiendo en qué lugar se origina la línea primitiva. ¿En un eje anteroposterior o cómo sería? En un eje anteroposterior sería en la región posterior de este embrión. Ah, ok, ya entendí. La línea primitiva es posterior y es medial. Se ubica en la línea media del embrión. Es decir, primero se tiene que establecer qué es anterior y qué es posterior, para que la línea primitiva de alguna manera, entre comillas, sepa dónde ubicarse. La línea primitiva se ubica en el eje anteroposterior, en la región posterior. Ahora, cuando uno ve la línea primitiva es porque el eje está establecido y no al revés. La línea primitiva no establece el eje anteroposterior. La línea primitiva es expresión de la existencia de un eje anteroposterior. No sé si se entiende la diferencia. Claro, ¿estaría del lado del polo embrionario? ¿O al revés? Ay, qué O sea, comentario. tuvo que haber primero un polo para que esa línea se ubique. Algo así. O sea, no, la línea En lo que hace realidad, es- la existencia no es un polo, porque en realidad hablamos de un eje, y para haber un eje tiene que haber una doble polaridad, norte-sur, anterior-posterior, izquierda-derecha, ¿se entiende? Sí, se entiende.
Claro, es decir, no es que hay un polo, es decir, hay un eje anterior-posterior. La línea primitiva se ubica en la región posterior, pero cuando yo veo la línea primitiva es que está establecido ese eje. Lo que siempre se habla en gastrulación es que el eje es preexistente a la aparición de los elementos. O sea, primero Claro, se establece pero el ¿qué sería eje. posterior en tal ¿Cómo? caso? ¿Qué sería en este caso lo posterior? La línea primitiva. Claro, o sea, Pero- en lo posterior y anterior ya está dado, por eso la línea primitiva sale, o sea, se esboza ahí, porque ese polo ya está Exacto, dado. eso es lo que quiero decir. Primero sí, se eso lo establece el entiendo. eje a nivel molecular. Ahí está, capaz que me estoy expresando mal. Molecularmente se establece que es anterior y que es posterior. Y una vez que se estableció a nivel molecular, se visibiliza ese eje a través de la línea primitiva. No sé si Pero- quedó ahí más claro. Una pregunta. O sea que Sí. nosotros recién nos vamos a dar cuenta que es anterior y que es posterior cuando aparezca la línea primitiva. Exactamente, salvo que hagas algún tipo de estudio molecular. Pero si no, recién ahí te das cuenta. Buenísimo. Bien, entonces, continuando, otra vez, la misma disposición de las imágenes, el sincicio, el mesodermo extraembrionario, el embrión bilaminar. Aquí está señalado, aunque no se ve muy bien, la línea primitiva, la cavidad amniótica, el saco vitelino definitivo, epiblasto versus hipoblasto, y ahí empieza entonces la gastrulación con la aparición de la línea primitiva, que acá está representada esquemáticamente, y vemos un montón de flechas en diferentes direcciones, atravesando estas células la línea primitiva, cruzando la línea primitiva y yendo a sus destinos, que como se ve acá a mi derecha, entre el día 14 y día 15, las células que atraviesan la línea primitiva se introducen en el hipoblasto, desplazan al hipoblasto, reemplazan al hipoblasto, son estas células amarillas que van a conformar el endodermo. Y al día 16, una vez que fue reemplazado el hipoblasto por el endodermo, se ve muy bien la migración de otra porción que es la mesodérmica. En la medida que estas células salen del epiblasto para formar endodermo y mesodermo, las células se van moviendo para conformar el ectodermo, lo que llamamos epibolia. Entonces, primero migra el endodermo y después migra el mesodermo. Esto ocurre a nivel de la línea primitiva. Se puede apreciar que tanto el epiblasto como el hipoblasto son tejidos de tipo epitelial. Sin embargo, estas células que están migrando a través de la línea primitiva son de aspecto mesenquimático. ¿Alguien sabe lo que significa mesénquima? Podría ser un tejido como primitivo, Son todos sea, los tejidos primitivos. del que derivan, claro. ¿Cómo? No entendí. O sea, casi todos los tejidos orgánicos, digamos, que derivan de este. O así entendí. No. ¿Alguna otra opción? ¿No serían como tejidos proliferativos? No. Tejidos que van No a es el migrar. concepto. Capacidad migratoria es uno de los elementos claves, ¿no?, del mesénquima. Sí, capacidad migratoria es uno de los elementos a destacar. Pero histológicamente, pensémoslo desde la histología, un mesénquima, ¿con qué lo podríamos comparar? con tejido Eso, ahí está, tejido conectivo. Es un tejido conectivo primitivo, podemos decir eso. Tejido conectivo
primitivo cuyas células tienen capacidad migratoria. Y además pluripotencia, es decir, capacidad de formar muchos derivados. Versus epitelio. En realidad, epitelio versus mesénquima es básicamente un concepto de tipo histológico. Es decir, el epitelio es un tejido organizado con células polarizadas que se apoyan sobre una membrana basal, con sus núcleos en general a nivel basal, con las organelas orientadas hacia la membrana apical, con poca matriz extracelular, con fuerte adhesividad entre ellas, uniones estrechas de desmosomas. Es decir, es una organización típica la epitelial, y la mesenquimática uno podría decir todo lo contrario, son células sueltas, células que tienen poco contacto entre sí, uniones de tipo nexo en general, mucha matriz extracelular, capacidad de desplazarse, capacidad de migrar, es decir, son como los polos opuestos, el epitelio y el mesénquima, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Y acá las células pasan de epitelio a mesénquima y de mesénquima a epitelio. Esos cambios histológicos que ocurren durante todo el desarrollo del embrión se llama transición epitelio-mesenquimática. Grave elemento clave, transición epitelio-mesenquimática, y es direccional. Puede ser de epitelio a mesénquima o de mesénquima a epitelio. Y esto ocurre todo el tiempo en el embrión y es clave para la formación de los sistemas. Profe, Hablar disculpe, todo el tiempo. se lo escucha mal, entrecortado. No sé si soy la única. A Sí, sí, a ver, mí también. no sé yo tampoco, pero Sí, sí, a mí lo también. que puedo hacer es apagar la cámara en todo caso. Ahí. No sé si llegaron a entender lo que estaba diciendo. Decía, lo repito en todo caso, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, Bien. Sí, profe. Sí. Les decía acerca de la transición epitelio-mesenquimática. Transición epitelio-mesenquimática es bidireccional, de epitelio a mesénquima, de mesénquima a epitelio. Es un fenómeno biológico del desarrollo fundamental cuando hablamos de formación de tejidos, formación de órganos, formación de sistemas. Todo el tiempo está ocurriendo esto en el embrión. Es un mecanismo muy aceitado que ocurre y que permite la formación de un montón de cosas. Así que tengan presente la transición epitelio-mesenquimática. ¿Qué ocurre? En este caso, a nivel de la línea primitiva. En la línea primitiva, el epitelio que conforma el epiblasto se transforma en mesénquima, y ese mesénquima puede volver a ser epitelio o mantenerse como un tejido conectivo primitivo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bárbaro. Entonces acá vemos dos imágenes de cómo se ve al microscopio la línea primitiva. Este es el epiblasto, la región correspondiente a la línea primitiva. Se va rellenando el espacio comprendido entre epiblasto e hipoblasto. Aquí se ve una pequeña depresión que se llama surco. El surco primitivo, el surco de la línea primitiva, es el sitio donde se están invaginando las células para hacer la transición epitelio-mesenquimática. Hay un surco en la línea media y ahí me marca el lugar de la transición. Miren cómo se ven estos tejidos en un embrión de 17 días. Vimos que entre el 14 y 15 días de la gestación se forma el endodermo, el día 16 comienza la formación del mesodermo, así que el día 17
ya puedo ver esta estructura trilaminar constituida por ectodermo, fíjense, un epitelio cilíndrico alto, el endodermo, un epitelio cúbico bajo, y en el medio un tejido completamente distinto de aspecto conectivo. Este es el mesénquima, células que se ven con prolongaciones, con filipodios, lamelipodios, pseudopodios, distribuidas de una manera bastante irregular. Este es el mesodermo. Así que el ectodermo y endodermo son hojas epiteliales y el mesodermo un mesénquima. Esta es la organización básica del embrión trilaminar en el día 17. Está marcado lo que es cefálico, está marcado lo que es caudal y el área correspondiente a el corte, que está marcado con una línea de verde, y justamente pasa por lo que será la futura placa neural, que se la señalo. Esta es la placa neural, este es el esbozo del sistema nervioso central, es ectodermo y es un tejido que claramente está sobreelevado, por eso este ectodermo es un epitelio muy grueso, cilíndrico alto. Esta es la futura placa neural, es ectodermo neural. Pero es interesante ver histológicamente cómo se distribuyen estos tejidos. Movimientos celulares durante la gastrulación. No existe la gastrulación si no hay movimientos celulares. Es decir, es el mecanismo biológico del desarrollo, el comportamiento celular más importante que ocurre durante la gastrulación. Las células se desplazan, las células se mueven, las células migran. ¿Y cómo se desplazan las células? Bueno, aparece la línea primitiva. La línea primitiva es un acúmulo de células, un conglomerado de células en la zona posterior del embrión. Si tomamos el eje cefalocaudal, es en la región caudal del embrión. Esta línea primitiva se forma porque las células se acumulan en esa región caudal. Y esa acumulación se puede dar, por ejemplo, por mecanismos que llamamos intercalación. Las células se intercalan. Entonces, fíjense cómo la intercalación mediolateral es un mecanismo que permite la formación, a título de ejemplo, lo vemos en la letra G, intercalación mediolateral. Dos líneas de células paralelas se intercalan para formar una única línea. Entonces es así este mecanismo interesante que se llama convergencia celular y extensión. Fíjense la representación esquemática, dos hileras de células convergen y generan una única hilera que se extiende. Convergencia y extensión es el mecanismo por el cual se forma la línea primitiva. Y aquí al lado podemos ver otros mecanismos, por ejemplo, migración dirigida, pero el que nos interesa y que a veces es polémico en los libros es el mecanismo por el cual las células atraviesan la línea primitiva. Aparece esta forma en algunos libros, dicen las células se invaginan a nivel de la línea primitiva, involucionan a través de la línea primitiva o ingresan a través de la línea primitiva. Ahora, ingresar parece una palabra muy tonta, pero viene de lo que llamamos ingresión. La ingresión es el ingreso de las células a la línea primitiva para realizar transición epitelio-mesenquimática. Si ustedes miran ahí el esquema, en F, las células de la línea primitiva cambian de forma y migran. Ahí se está dando la transición epitelio-mesenquimática. En cambio, en la invaginación, lo que ocurre es la profundización del epitelio, se invagina, pero no pierde las características epiteliales.
Esto es el caso de otras especies, lo mismo que la involución. La involución se da en anfibios, por ejemplo, pero en nuestra especie se llama ingresión, el mecanismo por el cual las células atraviesan la línea primitiva. Y el mecanismo fundamental, lo habíamos hablado, es la transición epitelio-mesenquimática. Y aquí les muestro los mapas de destino en el embrión de pollo, en donde primeramente se señalaron. ¿Por qué en el pollo? Porque el embrión de pollo es visible. Si ustedes rompen la cáscara, en la parte dorsal, lo que sería dorsal de la yema, hay una telita que es el embrión. El saco vitelino rodea a la yema. El vitelo es la yema del huevo. Y el saco vitelino rodea a la yema del huevo. Y dorsalmente a la yema del huevo, lo que sería dorsal en el huevo de gallina, está el embrión. Pero es un embrión enorme comparado con nuestro, que es microscópico. Es un embrión enorme el del pollo. Por lo tanto, experimentalmente lo que se hizo es agarrar, escuchen esto, carbón, el polvillo del carbón, el polvillo de carbón, usarlo para marcar células, o sea, espolvorear a las células del embrión en distintas regiones y ver qué pasaba con esas células a las cuales se adhería el carbón. Y ese carbón era, por los movimientos celulares, era trasladado a otra región, por ejemplo, para formar endodermo o algún tipo de ectodermo, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, el ectodermo, el mesodermo axial, el mesodermo paraxil, mesodermo lateral, mesodermo extraembrionario y endodermo, que son todos los territorios presuntivos. Entonces, si uno marcaba en todos los pollitos, marcaba la misma región, la misma banda de células, siempre terminaba en el mismo lugar, o formando mesodermo paraxil, o formando mesodermo lateral, o formando mesodermo extraembrionario, o formando endodermo, y entonces se describieron territorios presuntivos conformando estos mapas de destino. Un territorio presuntivo es una región del epiblasto cuyas células, al migrar de manera ordenada, ¿sí?, de manera dirigida e integrada, forman una población en particular. ¿Y qué pasa si yo intercambio las células de lugar? Es decir, otro experimento para hacer. Cambio las células de posición. ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Habría un mal plegamiento? ¿Cómo? ¿Habría un mal plegamiento o no? O ni siquiera habría plegamiento. Uf. ¿Por qué hablaste de plegamiento si estamos en gastrulación? Perdón, Plegamiento es en la cuarta semana. ¿Qué pasa si yo cambio de posición las células de un territorio presuntivo para otro? La migración sería distinta, ahora sí. Ahí me gusta un poco más esa respuesta. La migración sería distinta. ¿Qué crees que sucede? Se diferencia el mismo tipo de la población celular a la cual fue sometida, por decirlo así. A ver, pongámosle este ejemplo. Yo intercambio las células del mesodermo paraxil por las células que ocupan el territorio presuntivo de mesodermo lateral. Miren en la imagen superior, ¿no? La de arriba, donde se ve eje antero-posterior y se ven todas esas bandas de células que son los territorios presuntivos, ¿correcto? Entonces, veo, por ejemplo, el de mesodermo paraxil y el de mesodermo lateral, y los cambio de posición a esas células que están en el epiblasto. Las intercambio entre sí. Mi pregunta es, si yo en el territorio de mesodermo paraxil pongo el territorio de mesodermo lateral, ¿va a formar paraxil o lateral? Depende si ya está especificado o no. Va a formar Porque una ya multiplicación. O sea, no independientemente son de que lo cambie, totipotentes.
Pero tenés que Bueno, estar Yo digo que especificadas. armó la ¿no? polémica. la determinación de esto es que migren, y mientras no hayan migrado, no hay esta determinación. Así que yo Puede digo que haber. si lo cambias no habría ningún inconveniente. O sea, migrarían Pero igual, dependiendo de la región. Pero ya tienen función. Capaz que están Informativa. especificadas, pero no determinadas, y bueno, por eso pueden como restaurar. Bueno, me encantó todo lo que dijeron, me encantó. Hay una confusión, pequeña confusión, porque ya, pero claro, no son totipotentes, pero olvídense de la totipotencia acá, ¿eh? Es decir, las células van progresivamente reduciendo su potencia evolutiva, lógicamente, ya no hablamos de la célula huevo, las primeras blastómeras, no hablamos ni siquiera de macizo celular interno, estamos hablando del epiblasto, pero la potencia de desarrollo del epiblasto es enorme todavía. Y claro, 150 tipos, vamos tercero, cuarto. Es decir, la pluripotencia es gigantesca. No es totipotencia, es pluripotencia, ¿no? Todavía hay mucho para dar. Entonces, que tengan cierto grado de restricción de la evolutiva no me da. Es el heredero de genética de macizo celular, así que la potencia es enorme. Ahora sí, las células... Profe, disculpe, se le está cortando de vuelta el audio. No puedo solucionar a Telecentro, yo no te soluciono. Yo tampoco Fiverr. Desgraciado Telecentro. Lo odio. Cuando tengo que dar clases siempre pasa lo mismo con Telecentro. Ahí se le escucha mejor. Está mejor el internet. Es fluctuante. Pero bueno, lo que quiero decir, ¿son o no son equivalentes desde el punto de vista de la potencia de desarrollo? Sí. Sí. Entonces, si son equivalentes desde el punto de vista de la potencia evolutiva, yo las podría cambiar de posición y el destino sería el que corresponde al lugar donde están ubicadas. O sea que si yo pongo las células del mesodermo lateral en el lugar del mesodermo paraxil, deberían formar mesodermo paraxil y viceversa si hago el experimento al revés. ¿Queda claro esto o no? Sí. Sí, una consulta. Sí. ¿Y si del mesodermo lo pasas al ectodermo, es igual? ¿O al endo? Es igual. Sí, intercambiables en teoría son todos. Salvo el territorio presuntivo que dice ahí mesodermo axial. Ese no es intercambiable. El mesodermo axial es el que corresponde al mesodermo precordal y la notocorda, que son los tejidos que se ubican en la línea media, axil, la línea media. Ese territorio presuntivo, el de la notocorda, el del mesodermo precordal, ese no es intercambiable. Esas células sí están ya determinadas. Esas no se pueden intercambiar. Porque corresponden... ¿Lo puedo señalar? Disculpe que me Sí, interrumpa. está pintado de rojo. Ok, ya lo vi, gracias. Mesodermo precordal y notocorda son los derivados del mesodermo axial. Ese territorio presuntivo se ubica, como se puede apreciar, en la imagen B, en la imagen C, en el extremo de la línea primitiva, que ahí está representada en línea punteada. ¿Y qué estructura se forma en el extremo anterior de la línea primitiva? ¿El nodo? El nodo. Así que el territorio presuntivo de lo que corresponde al nodo, ese territorio presuntivo ya está determinado. El resto no. No sé si oyeron hablar que el organizador al nodo se lo denomina organizador. Siendo el nodo el organizador del embrión en esta etapa, sus células ya están determinadas a organizar.
al embrión. Entonces, esa sería la excepción. Gracias, profe. No, por favor. Una pregunta. Sí. ¿El mesodermo cordal sería lo mismo que la notocorda? Mesodermo precordal, ¿querrás decir? El cordal. No, el mesodermo precordal es cefálico a la notocorda. Se ubica por delante de la notocorda. Es otro tejido, otra población. Primero viene el mesodermo precordal y después viene la notocorda, en el eje cefalocaudal, anteroposterior. Y el mesodermo precordal se ubica caudal, es decir, por detrás de la placa precordal que yo les señalaba. La placa precordal que va a formar la membrana bucofaringea le pone de alguna manera un límite a lo que sería la línea media. Es decir, tenés la placa precordal, que es la membrana bucofaringea, atrás se ubica el mesodermo precordal y detrás se ubica la notocorda. Esa es la línea media. Pero miren esto que les voy a mostrar ahora. Previo a la formación de la línea primitiva, las células epiblásticas experimentan extensos movimientos morfogenéticos de convergencia y extensión. Intercalación mediolateral, ¿se acuerdan? Convergencia y extensión. Está señalado con flechas, a la izquierda de la imagen, y estos movimientos que comprenden convergencia hacia el punto medio posterior, y extensión a lo largo de la línea media, lo que van a hacer es posicionar a las células epiblásticas que tienen destino dorsal, ectodermo, por delante de la línea primitiva, cefálico a la línea primitiva, mientras que las que poseen destinos ventrales, mesodermo y endodermo, se ubican a los lados de la futura línea primitiva. No hay línea primitiva todavía, no hay línea primitiva. Sin embargo, las células se acomodan en posiciones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Las células que van a ser ectodermo se movilizan para quedar por delante de la línea primitiva. Y las que van a ser mesodermo y endodermo quedan a ambos lados de donde va a aparecer la línea primitiva. Esta es una decisión muy, muy importante que se toma en este momento, previo a la aparición de la línea primitiva, que lo que me separa son dos tipos de vida, así como lo escuchan, dos tipos de vida. La vida de relación de la vida vegetativa. ¿Qué es la vida de relación? La vida de relación es la vida, digamos, todos los tejidos y órganos que participan en nuestra interacción con el medio ambiente. Llámese la piel, llámese los órganos de los sentidos, llámese el sistema nervioso central y periférico. Todas esas poblaciones, los órganos de los sentidos, la piel, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que integra toda la información que nos llega del medio ambiente y genera una respuesta en función de esa información que nos genera el medio ambiente, esta interacción, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la hoja germinativa que permite la aparición de todos estos elementos de la vida de relación? ¿Quién me dice cuál es la población que va a dar origen a la vida de relación con el medio ambiente? ¿Cómo? ¿No será una ninguna gaseosa para decirle todas? No entendí nada.
¿Cuál de las 3 hojas germinativas va a dar origen ¿Las 3? a la vida de relación? En el chat pusieron el ectodermo. El ectodermo, exacto. El ectodermo, tenemos el ectodermo epidérmico que me va a formar la piel, el ectodermo neural que me va a formar el sistema nervioso central, una zona de transición entre epidérmico y neural, que es la zona donde se van a formar las crestas neurales y las placodas que van a formar los órganos de los sentidos. O sea que el ectodermo es la hoja germinativa que tiene que ver con la vida de relación. Y por ende, el mesoendodermo, el endodermo forma el revestimiento del tubo digestivo, del intestino, y de ahí nacen los órganos que llamamos vísceras, lo mismo mesodermo, el mesodermo lateral me forma el corazón, por ejemplo, también me forma parte de los pulmones, es decir, mesoendodermo tiene que ver con lo interno, con lo visceral, es lo que llamamos vida vegetativa. ¿Qué sucede en una persona que está en estado vegetativo? Muchas cosas, pero en la principal no es consciente de su entorno. Exacto, no es consciente de su entorno. Decimos que la persona está en coma, ¿no? Lo que pasa que ese coma, si se sostiene en el tiempo, la persona no sale de esa falta de relación con el medio ambiente, se llama estado vegetativo y persistente, ¿no? Puede estar meses o años incomunicado con el medio ambiente. Solo funciona lo que es automático, la vida vegetativa. Se dice, parece un vegetal. Respira, el corazón funciona, si uno lo alimenta, el tubo digestivo funciona. Sí, todo lo que es sostén de la vida, funciona. Lo que no funciona es la vida de relación. Vos le hablás, no te contesta, lo estimulás, no hay respuesta, no habla, no hace ningún gesto, no interactúa con el medio ambiente. Parece no haber respuesta a los estímulos ambientales. Ese es el estado vegetativo. Y acá se toma esa decisión, separar la vida de relación de la vida vegetativa, antes de que se forme la línea primitiva. O sea, la magia de la gastrulación es esto. Miren las decisiones gigantescas que se toman en estos momentos, ¿no? Y para que estas células se desplacen de esta manera en particular, ya tiene que estar establecido el eje antero-posterior para que las células se acomoden antes de que se forme la línea primitiva. Por eso yo les decía que el eje antero-posterior es preexistente a la formación de la línea primitiva. Ya está establecido molecularmente y por ende las células se pueden desplazar en función de ese eje no visible. Y después viene el posicionamiento de la línea primitiva, ¿no? Y ese posicionamiento de la línea primitiva en la región caudal del embrión es el resultado de la manifestación de asimetrías de poblaciones celulares adyacentes al epiblasto. Las poblaciones que rodean al epiblasto, que son extraembrionarias, ¿sí? El mesodermo extraembrionario sería en este caso, genera asimetrías moleculares que llevan a posicionar a la línea primitiva en la región caudal, ¿sí? Y obviamente, aparte de la línea primitiva, en su extremo va a estar el nodo, así que también se establece el nodo. Pero ojo, aun cuando la inducción de la línea primitiva ya ocurrió, el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva. El hipoblasto debe ser desplazado para que pueda formarse la línea primitiva. ¿Y por qué el hipoblasto inhibe la formación de la línea primitiva? Porque es contrasentido, es decir, quiero que se forme la línea primitiva, pero el hipoblasto me bloquea la formación de la línea primitiva. Es decir, la línea primitiva está inducida para que se forme, pero no se puede formar por el hipoblasto. Esto ocurre porque antes de que se forme la línea primitiva,
estas células que forman vida de relación versus vida vegetativa deben desplazarse, deben moverse, deben acomodarse en el epiblasto. Y una vez que estas células se movieron, hicieron convergencia y extensión y se ubicaron en las posiciones correctas, ectodermo cefálico a la futura línea primitiva, mesoendodermo a ambos lados de la futura línea primitiva, una vez que se cumplieron esos movimientos, recién ahí el hipoblasto se desplaza y puede formarse la línea primitiva. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí. Bien. Puede ser que también evite que se formen 2 líneas primitivas o 3 o 4. No es así. En realidad, eso de evitar que se forme varias líneas primitivas depende del mesodermo que rodea al epiblasto. Cuando uno separa el disco embrionario del mesodermo extraembrionario, te pueden formar múltiples líneas. Así que parece ser el tejido vecino al epiblasto el que controla que se forme exclusivamente una línea primitiva. Yo tengo una consulta, antes de pasar del tema. Sí. La línea primitiva me dividía lo que era ventral y dorsal, ¿verdad? ¿Cómo? La línea primitiva me dividía lo que era ventral y dorsal. O sea, ya están estas polaridades, pero era lo que más marcaba para yo distinguir. La polaridad dorso-ventral está establecida Sí, en sí, el pero momento en que se forma el epiblasto e hipoblasto, ¿no? Pero me refiero a que esta línea ya me permite visualizar, como en las imágenes, lo que es dorsal y ventral. A eso me refiero. No. Lo dorsal y ventral ya está establecido con epiblasto e hipoblasto. La línea primitiva lo que expresa es el eje antero-posterior. Bueno, el eje antero-posterior es lo mismo que el cefalocaudal y antero-posterior son sinónimos. Ah, buenísimo. Yo pensé que cefalocaudal era superior e inferior. No existe superior e inferior en el embrión. ¿Y en el feto? ¿Y qué es superior y qué es inferior en el feto? ¿A qué se refieren con superior? Superior no es craneal e inferior. No, superior es craneal, o sea, craneal es craneal, es cefálico, es anterior. Y caudal, cola, es posterior. Después tenés dorsal y ventral, dorso, la espalda, ventral, vientre. Y después tenés izquierda-derecha. Porque en anatomía cefálico es superior porque va hacia la cabeza y caudal es inferior. Por eso pensé que era así, pero bueno. Sí, pero desde la verdad es que yo no recuerdo lo de anatómica. superior e inferior en anatomía. Yo no recuerdo haberlo estudiado así. Perdón, ¿eh? El embrión no está en Neuro posición cambia. anatómica. No, claro Claro. que no está en posición. Muy bien, ese comentario es excelente. No está en posición anatómica, no tiene relación con la gravedad, no está parado. Muy buen comentario de la compañera. Muy buen Gracias. comentario. Es verdad, no está en posición anatómica, no hay arriba, abajo. Pero en algún momento lo estarán y sus órganos también. Entonces, para la Está ubicación. bien, pero mientras tanto eso no es una preocupación. Manejate con estos ejes, antero-posterior o cefalocaudal, dorso-ventral y izquierda-derecha o medio-lateral. Esos son los ejes de este momento. Y, obviamente, la línea primitiva es manifestación, expresión del eje antero-posterior o cefalocaudal. Bien, en la gastrulación vimos las células migran en lo que sería la hoja media, ¿no? Acá podemos ver el surco de la línea primitiva, vemos células que están haciendo transición epitelio-mesenquimática, vemos en la imagen A una característica célula que está haciendo transición epitelio-mesenquimática que se llama célula en botella. En la parte inferior está haciéndose mesenquimática, pero sigue colgada al epitelio. Por eso esa típica imagen en botellón, en botella, esta es una
célula que está haciendo transición epitelio-mesenquimática, y esto ocurre en el surco de la línea primitiva. Para transformarse en las células que vemos a mi derecha, estas son las células mesenquimáticas con capacidad de migrar. Se le ven los filipodios, los lamelipodios, que están organizadas de esta manera como un conglomerado, pero cada una de ellas migrando en forma independiente, con áreas de conexión entre las células para de alguna manera coordinar el movimiento, la migración. Estas células están unidas entre sí por uniones nexo, como para compartir información entre ellas y todas migrar al mismo lugar. Y acá vemos el frente de avance, estudiando el terreno, sondeando el terreno por donde migran, la matriz extracelular, con estos filipodios, lamelipodios, estas prolongaciones citoplasmáticas que les permite censar el ambiente. Y estas células van a ocupar el espacio entre el epiblasto y el hipoblasto. Algunas, como se ve acá, de verde pasamos a amarillo, son células que están reemplazando al hipoblasto. El hipoblasto es una población transitoria que va a ser reemplazada por endodermo, que aquí lo vemos marcado de amarillo, y otra población va a ocupar el espacio entre epiblasto y hipoblasto, que va a ser el mesodermo, ¿no? Son células con amplia capacidad migratoria que van a ocupar todo el espacio entre epiblasto e hipoblasto. Y vemos señalado la migración de las células a través de la línea primitiva y, por supuesto, en su extremo anterior, el nodo primitivo. Y aquí vemos, esto es muy interesante, esta imagen, vemos la distribución en el eje cefalocaudal de las células en la línea primitiva, que van a reflejar la futura disposición en el eje medio-lateral en la hoja mesodérmica. ¿Qué es esto que les estoy señalando? Fíjense, vemos la línea primitiva y en su extremo el nodo. El nodo, como bien dice ahí, me va a dar la notocorda y el mesodermo precordal. ¿Dónde se ubican estas células? En la línea media del embrión. A continuación, mesodermo paraxil. Mesodermo paraxil va a formar el somita, porción medial, porción lateral del somita. A continuación, mesodermo intermedio. A continuación, mesodermo lateral. A continuación, ya me voy del embrión por los laterales, el mesodermo extraembrionario definitivo. Lo más cefálico es lo más medial, lo más caudal es lo más lateral, incluso extraembrionario. ¿Se entiende esta imagen? La distribución en el eje cefalocaudal refleja la futura disposición en el eje medio-lateral en la hoja mesodérmica. ¿Se entendió esto? Sí, creo que sí. Esto explica, de alguna manera, por qué existen territorios presuntivos. Yo las puedo cambiar a las células de posición, pero dependiendo por dónde pasen a través de la línea primitiva, van a terminar migrando a paraxil, intermedio, lateral, extraembrionario. Si yo tomo células cercanas a la porción proximal, a la porción cefálica, ¿no? Las células, miren, les señalo ahí con el puntero láser. Tomo células de aquí y las coloco en esta posición, se van a ir por la zona de la línea primitiva que tiene que ver con mesodermo extraembrionario. Si estas celulitas que están acá las trasplanto a esta región, las células van a utilizar la parte de la línea primitiva que corresponde a mesodermo intermedio. Así que es la línea primitiva, en alguna medida, la que organiza estos movimientos, estos desplazamientos de los territorios presuntivos. Acá está el secreto de los territorios presuntivos.
Y la intercalación radial, la intercalación celular, habíamos visto medio lateral, también la radial es un mecanismo celular propuesto para la formación de la línea primitiva. Fíjense las células en C, cómo se acumulan en D y cómo se intercalan en E, y eso lleva a la formación de la línea primitiva. Pero miren los movimientos que hacen las células: convergencia y extensión. Son movimientos de tipo que parecen circulares, ¿no? Las células convergen, se acumulan y se extienden en la línea media para que se forme esto que llamamos línea primitiva. Estos movimientos fueron descritos como un baile, el baile de la polonesa. La polonesa es un tipo de baile de la época romántica, lo van a ver en las películas, donde hay dos filas, una fila de caballeros, una fila de damas, y se van cruzando y se van tomando de la mano y van bailando todos, generando una especie de círculo. Lo habrán visto en 1000 películas, esas románticas del 1700, del 1800, todos bailando esos bailes que son los de la polonesa, así se llama. Y bueno, el movimiento de estas células se asemeja a ese baile. Bueno, eso es un poco más de lo mismo. La intercalación celular que genera convergencia y extensión, y por supuesto proliferación celular en la línea media también genera extensión. Y acá esta imagen es muy, muy buena para mostrar la transición epitelio-mesenquimática. Muy linda para mostrar la transición. Podemos ver el epiblasto, cómo las células convergen, esto lo marca las flechas blancas, las células convergen en la línea media para formar la línea primitiva, que acá está señalada, con su correspondiente surco. Acá se ven las células en botella. Para que se forme, para que se produzca la transición epitelio-mesenquimática, se debe degradar la membrana basal, que aquí con una lupa está señalado la degradación de la membrana basal del epitelio correspondiente, que en este caso es el epiblasto. Se ven las células en botella, que siguen unidas al epitelio, pero se ve aquí en la parte basal de la célula, se puede observar ya prolongaciones típicas de las células mesenquimáticas, y podemos ver las células mesenquimáticas, acá de rosado, migrando e interactuando con el medio ambiente que les guía el movimiento. Fíjense que las células mesenquimáticas interactúan con la matriz extracelular, que aquí está marcada como si fueran palitos, el colágeno, la fibronectina, la laminina, el ácido hialurónico, componentes de la matriz extracelular que guían el movimiento de estas células, al igual que, como se señala aquí con esta flecha negra, utilizan también la membrana basal del epiblasto como forma como apoyo, como guía para la migración celular. Las células mesenquimáticas migrando, entonces utilizan a la matriz extracelular, a la membrana basal como guías en el movimiento. Esta guía que ejerce la matriz extracelular se llama aptotaxis. Aptotaxis es la migración celular guiada por la matriz extracelular. Aptotaxis. ¿Cómo se escribe aptotaxis? Con H. H-A-P-T-O, aptotaxis. Como un taxi, ¿no? Aptotaxis con H y con P, aptotaxis, es el tipo de migración que realizan las células mesenquimáticas en la gastrulación. Y fíjense, las células amarillas, ahí representa la transición epitelio-mesenquimática, epitelio-mesénquima, y esa célula amarilla vuelve a hacerse epitelial para formar el endodermo. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, profe. Y vamos a hablar un poco de organizador primario, del nódulo de Jensen, el nódulo primitivo, a través de un experimento. Este experimento utiliza dos embriones distintos. Embrión de pato, pintado de rosado, y embrión de pollo, pintado de amarillo, pongámosle. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este experimento? Se extirpa el nodo, podemos ver la línea primitiva, y en su extremo está el nodo primitivo, el nodo de Jensen. Lo extirpo y lo coloco en un lugar cercano al nodo del huésped, que en este caso el huésped es el embrión de pollo. ¿Y qué es lo que me genera este experimento? La aparición de una placa neural, de un sistema nervioso central, inducido por el nodo del huésped, pero me aparece una segunda placa neural, otra placa neural, inducida por el nodo trasplantado. Es decir, tengo un embrión con dos placas neurales, con dos tubos neurales, con dos sistemas nerviosos centrales. Uno inducido por el nodo del huésped y otro inducido por el nodo trasplantado. Puedo observar una línea roja en la placa neural, ¿sí? En la placa neural inducida por el nodo trasplantado. Esa línea roja en el medio está a nivel del mesodermo. Esa línea roja es el mesodermo precordal y la notocorda, que dijimos que son poblaciones que ya están determinadas, es el mesodermo precordal y la notocorda que sale del nodo trasplantado. Son células derivadas del nodo trasplantado. Por eso están pintadas de rojo, porque derivan del nodo trasplantado, no del huésped. Pero la placa neural que se forma es con células del huésped. Es decir, se forma una placa neural en un lugar donde no debería formarse una placa neural. Ahí debería formarse ectodermo general, epidérmico, y debería formarse mesodermo lateral. Sin embargo, el nodo trasplantado le cambia el destino a las células localmente y en lugar de formarse lo que tenía que formarse originalmente, se forma otra cosa. En este caso, un sistema nervioso secundario. ¿Y qué es entonces? Por este experimento se llamó al nodo primitivo el organizador embrionario, el organizador. Un organizador es un grupo de células, en este caso el nodo, ¿no? Que tiene la habilidad de inducir un nuevo destino a las células vecinas y de poder organizar los tejidos inducidos y también a otros tejidos vecinos. Este es el concepto básico de organizador. Grupo de células que tiene la habilidad de inducir un nuevo destino a las células vecinas, de organizar a estos tejidos inducidos y también de modificar el destino a los tejidos vecinos. El nodo, como vimos, es capaz de inducir la formación de un sistema nervioso a partir de células que no estaban destinadas a formar placa neural, sino otra cosa. El sistema nervioso inducido está organizado apropiadamente en sus ejes dorso-ventral y céfalo-caudal. Y el organizador y sus derivados también pueden modificar el destino del mesodermo huésped vecino. Por lo tanto, el organizador genera un eje axial secundario, una segunda línea media, un eje axial secundario, un sistema nervioso central secundario. Esto es lo que es capaz de hacer el organizador, que está representado por el nodo
primitivo o nodo de Jensen. ¿Alguna pregunta de lo que estábamos hablando? Entendió. Yo tengo una duda. ¿Se A ver. formarían dos embriones o se fusionaría o cómo sería? Te lo contesto en poco tiempo. Ok. Ahora no me quiero adelantar esa respuesta, teneme paciencia. Entonces, resumidas cuentas, lo que vimos hasta acá, en resumidas cuentas, fíjense acá sí cómo fueron generándose distintas determinaciones y diferenciaciones, ¿no? Parto del blastocisto, en el que están las dos primeras poblaciones celulares, el macizo celular interno y el trofoblasto. Trofoblasto que originará el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto, que son tejidos extraembrionarios. Del macizo celular interno se va a formar el epiblasto y el hipoblasto. El hipoblasto también es un tejido extraembrionario que forma el endodermo extraembrionario, el saco vitelino, ¿no? El hipoblasto es extraembrionario y vimos que es una población transitoria reemplazable por el epiblasto. El epiblasto me va a dar el ectodermo amniótico, lo que se llaman amnioblastos, que también es un tejido extraembrionario, y a partir de ahí ya tengo el epiblasto embrionario, el que solo me da embrión. Y ese epiblasto embrionario me va a formar el ectodermo y a través de la línea primitiva el endodermo y el mesodermo. También el epiblasto forma el mesodermo extraembrionario definitivo, que aquí está señalado en esta imagen. Recuerden esta imagen, no sé si la tienen en el aula virtual, en algún lado, y si no, sáquenle una foto a esta imagen, que es sacada del libro de Biología del Desarrollo de Gilbert, el Gilbert. Ahí está este resumen muy lindo de las distintas determinaciones y diferenciaciones que se dan hasta este momento. Muy bien, repasando los ejes embrionarios, eje antero-posterior, el organizador primario fue descrito por primera vez en anfibios por dos investigadores, que están ahí las fotos arriba, principio del siglo XX, Spemann y Mangold, premio Nobel por el descubrimiento del organizador, gente muy simpática, como pueden ver en la foto, dos alemanes, Spemann y Mangold, describieron el organizador y lo que trasplantaron es lo que sería el nodo en anfibios, a otro embrión, lo metieron dentro de la cavidad de ese embrión que es esférico, el embrión de anfibio es esférico, el nuestro es plano. Entonces, Spemann y Mangold encuentran una población celular que al ser trasplantada a otro embrión de similar estado evolutivo es capaz de inducir un eje corporal secundario completo. Y ahí tienen el resultado del experimento. ¿Qué es lo que ves ahí? Quien me preguntó, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se llama este resultado del experimento? ¿Siameses? Siameses, claro, son dos embriones pegados. ¿Y por qué son dos embriones pegados? Porque son dos nodos, pero una única línea primitiva. Entonces, si hay una única línea primitiva, el mesoendodermo es compartido. Ahora bien, cada nodo indujo un sistema nervioso central. Cada nodo indujo una línea media, es decir, una columna vertebral. Cada uno de estos embriones tiene una columna vertebral, cada uno de estos embriones tiene su propia cabeza, su propio cerebro. Es decir, dos ejes corporales. El eje corporal del huésped, el eje corporal inducido por el nodo trasplantado, con su correspondiente sistema nervioso. Así que ahí se explica por qué el resultado es un embrión siamés de dos cabezas. Y aquí vemos entonces la ubicación de este organizador embrionario. Vemos la línea primitiva, vemos las células que están haciendo transición epitelio-mesenquimática, el epiblasto, el hipoblasto, el mesodermo, y en el extremo de la línea primitiva
el nodo primitivo. Ahí abajo dice, en embriones planos, no esféricos como en el del anfibio, se encontró una población celular con las mismas características funcionales que el labio dorsal del blastoporo, que es el nodo del anfibio, en el extremo de la línea primitiva. Es el nodo primitivo o nódulo de Hensen. Ese es el organizador embrionario en embriones planos que incluye al ser humano. Ahora, el nódulo mantiene las capacidades que le confieren el rol de organizador primario embrionario por un periodo de tiempo restringido. Por un periodo de tiempo restringido. El nodo rápidamente comienza a dar sus derivados, los cuales tendrán implicancia en el establecimiento de patrones organizadores en los 3 ejes del embrión. Se considera a los derivados del nodo como organizadores secundarios. Siguen organizando los derivados del nodo, pero el organizador primario, el que induce la aparición de un segundo eje corporal, de un segundo sistema nervioso central, si es trasplantado, es el nodo propiamente dicho. Entonces, se habla de un organizador temprano y un organizador tardío. El organizador temprano da sus derivados cefálicos. 2 derivados cefálicos da. El mesodermo precordal y el endodermo faríngeo. Esos son los primeros 2 derivados que da el nodo. En el momento en que se forma el nodo, ese es el nodo temprano, ese es el que se llama organizador propiamente dicho, el nodo temprano. A partir de este momento, si son trasplantadas las células que quedan formando parte del nodo, estas solo pueden generar un eje corporal secundario incompleto, parcial, solo tronco, sin cabeza. Es lo que se denomina nodo viejo o tardío. El nodo viejo o tardío, una vez que da sus primeros derivados, ya no tiene capacidad de inducir un eje corporal secundario completo, un sistema nervioso central completo. El concepto de nodo como organizador es generar un eje completo. Así que si no puede formar un eje completo, ya perdió parte de su capacidad organizadora. Entonces, el organizador propiamente dicho es el nodo temprano. No bien se forma el nodo, ese nodo que todavía no da sus derivados, ese es el organizador propiamente dicho. Es el mismo nodo antes y después de dar sus derivados cefálicos. ¿Esto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Pero a nivel experimental no es lo mismo trasplantar un nodo no bien se establece que un nodo que ya empezó a dar sus derivados. Porque pierde potencia organizadora al dar sus derivados. Por supuesto, los derivados del nodo van apareciendo en la medida que ocurre una regresión de la línea primitiva. Como se puede ver en este esquema, la línea primitiva va haciendo regresión, se va achicando, como se aprecia acá, se va yendo en sentido caudal y en la medida que va haciendo regresión la línea primitiva, el nodo también lo hace. Entonces, en la medida que el embrión se va elongando, la línea primitiva va haciendo regresión y el nodo, como se aprecia aquí, la línea roja, van apareciendo los derivados en forma progresiva. Muy bien. El nodo tardío, que está ubicado en el extremo de la línea primitiva, es una población celular que se mantiene indiferenciada y proliferante. Son las células precursoras de la línea media. Células precursoras de la línea media. Las células precursoras de la línea media, como su nombre lo indica, dan derivados en las 3 capas embrionarias. Aquí se ve pintado de rojo, derivado en el ectodermo
derivado en el mesodermo y derivado en el endodermo, derivado de las 3 hojas germinativas. Toda la línea media del embrión, deriva, toda la línea media del embrión deriva del nodo tardío, de las células precursoras de la línea media. Los derivados son la placa del piso del tubo neural, o sea, es ectodermo neural, la notocorda, que es mesodermo axial, y el endodermo dorsal, que es la línea media del endodermo. Los 3 elementos derivan del nodo. Entonces, resumiendo, tenemos un nodo temprano, que es el organizador propiamente dicho, que es capaz de inducir un segundo eje corporal completo al ser trasplantado. Y sus derivados son el mesodermo precordal y el endodermo faríngeo. Y tenemos el nodo tardío, que también se lo llama células precursoras de la línea media, porque dan derivados en las 3 hojas germinativas. No logra inducir un nuevo eje completo al ser trasplantado, ya que carece de las poblaciones capaces de generar la cabeza, que son el mesodermo precordal y el endodermo faríngeo. Sus derivados son la placa del piso en el ectodermo, la notocorda en el mesodermo y el endodermo dorsal, obviamente, en el endodermo. Esta imagen también, por favor, regístrenla, fotografíenla, hagan lo que les parezca, pero esto sépanlo, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, todavía no, por ahora. Bien, entonces, no es que hay 2 nodos, lo aclaro, no son 2 nodos. Es el mismo nodo en 2 momentos diferentes. Es el mismo nodo en 2 momentos diferentes. Es decir, temprano no bien se forma, es el experimental, es el que tiene la plena capacidad organizadora, y el tardío es cuando ya da sus derivados cefálicos, que no tiene esa misma capacidad organizadora, ¿no? Sí, ¿qué iban a preguntar? Lo de este experimento de cómo le ingresas este nodo y crea 2 placas cefálicas diferentes y 2 seres diferentes, pero unidos a la misma línea media. Esto sí ocurre de manera, no in vitro, sino de in vivo, si mal no recuerdas la palabra. Si esto ocurre en la vida real, ¿esa es tu pregunta? O sea, claro que ocurre, pero me refiero a cómo ocurre. No sabemos. En la vida real no sabemos. Uno se puede imaginar que en la vida real, por algún motivo, se generan 2 nodos en lugar de 1. ¿Por qué? Ni la menor idea, porque nadie estuvo ahí bien para verlo. Es muy esporádicamente nacen estos siameses, ¿no? Muy esporádicamente. Entonces, estudiar la causa, la razón, el motivo es imposible, diría yo. O sea, uno tendría que poder predecir en qué individuo esto va a ocurrir y estudiarlo de alguna manera en 3ª semana del desarrollo, o sea, microscópico. No, es imposible. Para mí es imposible entender por qué esto ocurre en la vida real. No hay manera. Pero bueno, experimentalmente uno puede decir, y lo más probable es que se hayan generado 2 nodos, o que el nodo se haya partido en 2, o ¿cómo saberlo? Bien, y entonces si el embrión tuviera 2 organizadores, acá te muestro la respuesta a tu pregunta. Si hubiera 2 organizadores, esto se puede ver en la vida real. Como verán, son individuos asiáticos, ¿no? Es el lugar donde se describieron por primera vez los siameses. Siam es el antiguo reino de Tailandia, que era bastante más grande que Tailandia, ¿no? Abarcando Birmania también. Entonces Siam, por eso se llaman siameses, porque en el primer lugar donde se describieron estos casos fue en
la antigua Tailandia, en el sudeste asiático, por decirlo mejor, más claro. Entonces acá vemos una persona con un solo tronco, es decir, una sola línea primitiva, un solo mesoendodermo, pero con dos cabezas, dos cerebros, dos sistemas nerviosos. En algún lugar la columna se bifurca para sostener ambas cabezas. Este es un embrión bicéfalo. Claramente este siamés bicéfalo, inseparable, no se puede separar, ¿no? Acá hay un solo corazón. Este es el típico resultado experimental que vimos antes. Esta es la versión humana de los experimentos en pollo y en anfibios. ¿Alguna pregunta? Y tengo otra consulta. También tengo entendido que en ciertos embarazos quedan vestigios, capaz no el tronco bien desarrollado, queda, qué sé yo, en el cuerpo la marca de algún bracito, alguna piernita, ¿me explico? Sí. ¿Esto se debe a que un nodo estaba en la primera fase y el otro en la segunda? No. El resultado experimental de dos nodos es esto que estás viendo acá. ¿Y entonces los vestigios que sí se han llegado a ver? No sé exactamente a qué vestigios te referís, pero hay Creo tumores. que hay ciertos bebés que Sí. a veces nacen con un bracito pero súper chiquito, que es vestigio de esto. No sé exactamente a qué te referís que nacen con un bracito chiquito. Extra, decís, con un brazo de más. Correcto, un bracito extra, correcto, un bracito Claro, de pero más. que corresponde a su gemelo, ponele, que no se había llegado a desarrollar y como que se... Claro, muchas veces eso tiene que ver con la formación de ciertos tumores que se llaman teratomas, que dan derivados en las 3 hojas germinativas. Pero ver, un brazo es mesoendodermo, no tiene que ver con la formación de un segundo sistema nervioso, así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Lo que forma un segundo nodo es sistema nervioso central, un segundo eje corporal, no un bracito extra. Cuidado. Bien, y otra cosa que quería comentarles es el eje izquierda-derecha en el embrión. Como les decía, hay simetría bilateral, uno no puede distinguir lo que es izquierda-derecha, sin embargo, hay asimetría izquierda-derecha en el embrión. Y esa asimetría molecular se va a ver más adelante en función de cómo se forma el corazón, forma el hígado, el vaso, cómo rotino, cómo quedan las vísceras, un junto al derecho, etc. Esa asimetría en los órganos internos, en las vísceras, se establece en la gastrulación. Y por supuesto, el encargado de generar la asimetría izquierda-derecha, para variar como organizador que es el nodo. Y el nodo, en su porción ventral, recordemos que el nodo da derivados en las 3 hojas germinativas, así que el nodo lo puedo ver desde dorsal, pero también lo puedo ver desde ventral, porque ocupa el grosor del embrión. Y la parte ventral del nodo, el nodo ventral, tiene unos pelitos, que ahí están señalados, los pelitos, que generan un flujo que desplaza, moviliza moléculas. Y esas moléculas se distribuyen asimétricamente en la parte ventral. La molécula que mueven los pelitos del nodo ventral, esa molécula también se llama nodal. Nodal se llama la molécula que se distribuye asimétricamente. Y nodal se acumula del lado izquierdo del embrión. Ese flujo nodal, esos pelitos van empujando a nodal para que se amontone del lado izquierdo. Y entonces va a estar ausente del lado derecho. La acumulación de nodal del lado izquierdo activa una vía genética, ¿sí? Factores de transcripción, que llevan a la formación de estructuras del lado izquierdo. La ausencia de nodal activa una vía que tiene que ver con la formación de estructuras del lado derecho. Así que esta asimetría en la distribución de moléculas, en este caso nodal, lleva a la aparición de la asimetría izquierda-derecha, que no se va a manifestar ahora
sino en la cuarta, quinta, sexta semana del desarrollo. ¿Y qué pasa si hay problemas en el establecimiento de la asimetría izquierda-derecha? Aparecen patologías que muchas veces no se detectan hasta que uno hace un estudio para mirar los pulmones, para mirar el corazón, para mirar las vísceras en general. Entonces, fíjense, puede haber, por ejemplo, isomerismo, puede haber, las vísceras están ubicadas todas como si fuera a la izquierda o todas como ubicadas a la derecha, o inversión completa de los órganos. Inversión completa de los órganos. El pulmón izquierdo se ubica a la derecha, el pulmón derecho a izquierda, el de izquierda a derecha, el estómago está invertido, el corazón está invertido, el vaso lo encuentran a la derecha, el hígado lo encuentran a la izquierda. Bueno, cambio total de la posición de los órganos. Se llama situs inversus. Y a veces es un solo órgano el que está alterado en su posición. Muchas veces lo vemos en el corazón. Esto se llama dextrocardia. El corazón, en vez de estar apuntando a izquierda, está apuntando a derecha. Estas alteraciones en la posición de los órganos tienen que ver con lo que vimos antes, una falla en el establecimiento de la asimetría izquierda-derecha durante la gestación por efecto del nodo ventral. Bien, y el eje dorsoventral, como les había comentado antes, se establece muy tempranamente, coincide con el eje embrionario-abembrionario. El eje embrionario se establece con la aparición del del macizo celular interno que les estoy señalando. Esta es la región presuntiva dorsal, esta es la región presuntiva ventral, y luego el epiblasto y el hipoblasto, como herederos del macizo celular interno, claramente establecen el dorso ventral. La formación del tubo neural ocurre a punto de partido de la placa neural, ¿no? La placa neural es la encargada de generar el tubo neural, que aquí lo ven en este esquema. Se forma el tubo neural a punto de partida de la placa. Y acá vemos tres colores. Claro, es el ectodermo neural que va a formar el tubo neural. Azul es una zona limítrofe con la zona celeste oscura, que es la zona del ectodermo general, el ectodermo epidérmico. Esta zona azul corresponde a la cresta neural. Fíjense que la placa neural comienza un proceso de plegamiento, se pliega como si estuviéramos doblando una hoja, un papel a la mitad. Esos bordes azules se elevan generando los pliegues neurales, y al elevarse y formarse los pliegues neurales aparece el surco neural, y ahí, cuando se acercan los bordes, vemos cómo el ectodermo general, el ectodermo epidérmico, logra unirse entre sí para formar una capa continua, que es la epidermis, cómo el ectodermo neural también contacta entre sí para formar el tubo neural, pero el problema, lo que interfiere aquí para que se unan el ectodermo neural entre sí y el ectodermo epidérmico entre sí, claramente son los pliegues neurales que van a formar la cresta neural. La cresta neural va a hacer transición epitelio-mesenquimática. Esos bordes van a transformarse en mesénquima, y al transformarse en mesénquima les permite tanto al ectodermo epidérmico o general como al ectodermo neural interactuar entre sí y formar dos hojas continuas, la epidermis y el tubo neural. Entonces, para rescatar de esta imagen, la cresta neural hace transición epitelio-mesénquica.
mesenquimática, se convierte en un mesénquima. Es, digamos, la mecánica de formación del tubo neural, del sistema nervioso central. Esto es inducido por el nodo. La placa neural es inducida por el nodo. Y como ven, la formación del tubo neural durante todo este tiempo es acompañada por la notocorda. Notocorda que es derivada del nodo. O sea que aquí la notocorda colabora como organizador secundario para ayudar a formar este tubo neural. Pero la inducción de la placa neural es dependiente del nodo. Aclaro esto porque cuando uno pregunta a los alumnos, ¿quién induce al tubo neural? La respuesta automática es la notocorda, y eso es incorrecto. La notocorda no induce la placa neural. Es el nodo. Experimentalmente ya demostramos que es el nodo, con los experimentos de trasplante, que el nodo es el organizador primario. El nodo es el capaz de generar un segundo eje corporal, es capaz de inducir un segundo sistema nervioso. Pero olvidemos de lo que es un experimento. En la vida real hay un solo nodo en el extremo de la línea primitiva, y es ese único nodo el que induce a la placa neural. Punto. Punto. ¿Esto se entendió? Hola. Sí, se entiende. Bárbaro. Entonces, con esto, chicos, damos por concluida la charla de hoy. Espero que se haya entendido. Fueron todos conceptos enormes, pero claves para entender el desarrollo. Si quedó alguna pregunta, la respondo ahora, y si no, me despido hasta la próxima vez. No, profe, gracias. Había preguntas, profe, pero igual. Por si Muchas alguien- gracias, profe. Un gusto, chicos, que tengan un excelente día. Hoy fue más Chao, corta, gracias. disculpen que tengo que hacer un trámite, pero... Chao, gracias. No hay problema. Bien, adiós. Chao. Gracias por